¿Alguna vez te has preguntado cómo dos ciudades prósperas pueden convertirse en el epítome del pecado y la corrupción? Este relato comienza en un mundo antiguo, donde la prosperidad exterior esconde una decadencia interna y nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del pecado, la justicia divina y la misericordia. Imagina que estamos dando un paseo por la historia, retrocediendo miles de años, a un tiempo cuando dos ciudades, Sodoma y Gomorra, eran el epítome del lujo y el esplendor en lo que hoy llamamos el cercano Oriente. Estos lugares eran la envidia de todos, no solo por su riqueza, sino también por su posición geográfica clave. Pero ¿sabes? Detrás de esas calles doradas y palacios deslumbrantes, había una realidad mucho más oscura. En el vídeo de hoy, profundizaremos en un estudio completo y detallado de los pecados de Sodoma y Gomorra. Mucha gente me preguntó este tema en el último vídeo que hice, así que asegúrate de compartirlo con alguien que amas y que ciertamente merece ser bendecido con este mensaje único que nos mostrará cómo nuestras actitudes pueden cambiar todo el curso de la historia. Ahora, piensa en Sodoma y Gomorra no solo como ciudades llenas de tesoros, sino también como centros de un estilo de vida que te dejaría boquiabierto. Imagina que todo lo que se considera exceso, desde fiestas sin fin hasta comportamientos que desafían cualquier norma moral, era el pan de cada día allí. La moral y los valores parecían cuentos del pasado, algo de lo que ya nadie se acordaba. La sexualidad en aquella época estaba expuesta y declarada. Los homosexuales se estaban engrandeciendo y tratando de hacerlo algo muy difícil para la sociedad. Mucha gente me pregunta qué hacían los homosexuales en aquella época, y estoy pensando en hacer un estudio para detallar todo lo que hizo mal, para que podamos entender las cosas que impone la sociedad moderna y que no van acorde con lo que nuestro Señor Dios quiere de nosotros. Si quieres que haga un vídeo específico sobre esto, escribe en los comentarios "quiero", y así sabré si debo hacerlo o no. Mientras estas ciudades brillaban por fuera, por dentro algo se estaba rompiendo. La riqueza y el poder se habían convertido en los nuevos dioses, adorados por todos. La compasión, la hospitalidad, la justicia. Esos valores que mantienen unida a una sociedad empezaban a desvanecerse como el humo. Lo material había eclipsado por completo lo espiritual, dejando un vacío enorme. La historia de Sodoma y Gomorra es, en última instancia, una llamada a la acción. Nos insta a no solo identificar los males en nuestra sociedad, sino a trabajar activamente para corregirlos, promoviendo un mundo más justo y compasivo. Este relato no es solo una historia sobre el pasado, es una guía para el presente y el futuro. Nos desafía a mirar más allá de la superficie, a reconocer las múltiples capas del mal y a tomar una postura activa contra la corrupción moral, construyendo así una sociedad que refleje los más altos valores de humanidad, justicia y compasión. Hablemos de una historia que realmente te hace pensar sobre el valor de la hospitalidad y cómo nos comportamos con los demás, especialmente cuando llegan de manera inesperada. Esta historia se desarrolla en Sodoma, una ciudad que francamente tenía una reputación bastante sombría por su depravación. Pero incluso en lugares así puedes encontrar destellos de luz, y Lot, un hombre justo que vivía allí, es un perfecto ejemplo de ello. Los mensajeros divinos que llegaron a Sodoma no eran visitantes ordinarios, eran una prueba, no solo para la ciudad, sino también para Lot. Y aquí es donde Lot realmente se destaca. Al ofrecerles refugio y protección, Lot no solo estaba siendo hospitalario, estaba aferrándose a sus valores y principios en un ambiente que, no era exactamente el más acogedor. Esta historia nos pone frente a un espejo, mostrándonos la importancia de la hospitalidad. Lot abrió su casa a estos desconocidos sin dudarlo, demostrando una generosidad y un respeto que, lamentablemente, los otros habitantes de Sodoma no compartían. La gente de la ciudad no solo era hostil, sino que también tenía intenciones violentas hacia los visitantes.
Esto nos lleva a preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar. ¿Seríamos como Lot, acogedores y generosos, o nos dejaríamos llevar por el miedo y la hostilidad como los demás ciudadanos de Sodoma? Lo que Lot nos enseña es que, no importa lo oscuro que sea el entorno, siempre podemos elegir actuar de acuerdo con nuestros valores. Su hospitalidad en una situación tan adversa es un recordatorio potente de que nuestras acciones pueden ser un faro de luz y bondad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Esta historia también es un llamado a reflexionar sobre nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo donde, a menudo, el individualismo y la indiferencia prevalecen sobre la compasión y el cuidado hacia los demás. La hospitalidad de Lot hacia los mensajeros divinos nos desafía a ser diferentes, a ser más acogedores y a cuidar de aquellos que necesitan nuestra ayuda y protección. Además, este relato nos invita a considerar cómo nos relacionamos con el otro, el extranjero, aquellos que son diferentes a nosotros. En un momento donde las divisiones parecen más profundas que nunca, la historia de Lot y su hospitalidad es un recordatorio de la importancia de abrir nuestras puertas y nuestros corazones, de construir puentes en lugar de muros. La actitud de Lot frente a los mensajeros divinos también nos enseña sobre la valentía. No es fácil ir contra la corriente, especialmente cuando te encuentras en una sociedad que no valora los mismos principios que tú. Lot nos muestra que, a veces, ser hospitalario y compasivo requiere un acto de valentía considerable. Este relato también subraya la idea de que la verdadera hospitalidad va más allá de simplemente abrir nuestras puertas. Se trata de proteger y cuidar de aquellos dentro de nuestro hogar, de ofrecer un refugio seguro frente a la adversidad. Lot no solo acogió a los mensajeros, los protegió, incluso arriesgando su propia seguridad y la de su familia. La hostilidad de los habitantes de Sodoma hacia los visitantes es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando permitimos que el miedo y el prejuicio guíen nuestras acciones. En contraste, la hospitalidad de Lot nos anima a elegir el amor y la compasión, incluso cuando hacerlo pueda parecer el camino más difícil. La historia nos muestra que nuestras acciones y decisiones, especialmente en cómo tratamos a los demás, definen quiénes somos. Ser hospitalario en el sentido más profundo de la palabra es una elección consciente que podemos hacer cada día, sin importar las circunstancias. Este contraste entre la prosperidad exterior y la pobreza espiritual interna nos hace pensar, ¿verdad? Es como un espejo que nos muestra cómo, si nos dejamos llevar únicamente por lo material, podemos terminar perdiéndonos a nosotros mismos y lo que realmente importa. Sodoma y Gomorra son el ejemplo perfecto de cómo la abundancia material, sin un corazón y alma que la guíen, puede llevar a una sociedad a su caída. La historia de estas ciudades no es solo un cuento del pasado, es una lección que resuena hoy más que nunca. Nos hace preguntarnos hasta dónde podemos alejarnos de los principios éticos y morales antes de que el tejido mismo de nuestra sociedad comience a desgarrarse. Es una llamada de atención sobre las consecuencias de nuestras acciones y elecciones. Piensa en Sodoma y Gomorra como un espejo antiguo, uno que nos invita a mirarnos profundamente y reflexionar sobre nuestras propias vidas y comunidades. Estamos construyendo una sociedad que valora lo material por encima de todo. ¿O estamos trabajando para asegurar que la riqueza espiritual y moral camine de la mano con el progreso material? La caída de estas ciudades nos enseña que ningún imperio, por más dorado que sea, es invulnerable. La decadencia moral puede corroer los cimientos más fuertes, llevando a la destrucción lo que una vez fue grande. Es una advertencia de que debemos equilibrar nuestra sed de progreso y riqueza, con un compromiso igualmente fuerte hacia la ética y los valores compartidos. La historia de Sodoma y Gomorra es más que un relato del pasado, es una guía,
un recordatorio de que debemos cuidar no solo cómo crecemos en lo material, sino también en lo espiritual y moral. Nos desafía a preguntarnos qué tipo de legado queremos dejar y qué tipo de mundo estamos construyendo para las generaciones futuras. Sodoma y Gomorra, dos ciudades cuya maldad era tan grande que provocaron una reacción sin precedentes. No era un rumor lo que se decía de ellas. Su pecado era tan evidente que se decía que el grito de sus malas acciones había llegado hasta los cielos. Esta frase, que parece sacada de un cuento antiguo, nos recuerda que no existe acto injusto que pueda permanecer oculto para siempre, especialmente a los ojos de lo divino. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo a veces pensamos que lo que hacemos en secreto, en esos momentos en los que creemos que nadie nos ve, no tiene consecuencias. Pero la historia de estas ciudades nos muestra lo contrario. Cada acción tiene un impacto, cada decisión marca una diferencia en el mundo que nos rodea. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz y la justicia encuentra su camino. Frente a un escenario de corrupción tan extendido, se dice que se tomó una decisión divina de intervenir. No se trataba solo de castigar por castigar, había una lección profunda que aprender. La historia nos enseña que los fundamentos morales, esos principios que sostienen nuestras sociedades, no pueden ser ignorados sin enfrentar consecuencias serias. Es una llamada de atención sobre la importancia de construir nuestras comunidades sobre bases sólidas y justas. Esta intervención divina nos invita a pensar en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. No se trata solo de seguir reglas por el miedo a un castigo, sino de entender el valor de vivir en justicia y armonía. Las consecuencias de nuestros actos van más allá de lo inmediato, afectando el tejido mismo de nuestra sociedad. Aquí hay una lección importante sobre visibilidad y consecuencias. Aunque a veces nos sintamos solos o creemos que nuestras acciones no tienen peso, este relato nos recuerda que todo cuenta. La manera en que tratamos a los demás, las decisiones que tomamos pensando que nadie nos observa, todo tiene un eco. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de castigo, sino también un recordatorio de que la justicia, aunque a veces parezca tardar, siempre encuentra una manera de manifestarse. Nos enseña sobre la importancia de vivir de manera ética, no solo por temor a las consecuencias, sino porque es el cimiento sobre el cual se construye una comunidad sana y justa. Este relato antiguo tiene mucho que decirnos sobre el poder de la justicia y la importancia de nuestras acciones. Nos recuerda que construir una sociedad justa es responsabilidad de todos y que nuestras acciones individuales contribuyen al bienestar colectivo. Al reflexionar sobre el destino de estas ciudades, es imposible no pensar en nuestras propias comunidades. ¿Estamos construyendo sobre principios de justicia y moralidad? ¿Somos conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y al mundo en el que vivimos? La respuesta del cielo a la maldad de Sodoma y Gomorra es una metáfora poderosa sobre la reacción del universo ante la injusticia. Nos enseña que ninguna acción es demasiado pequeña como para pasar desapercibida y que, de alguna manera, el equilibrio se restablece. Esta historia es un llamado a la reflexión sobre el valor de la justicia y la moral en nuestras vidas. Es un recordatorio de que, aunque a veces pueda parecer que la maldad prevalece, hay fuerzas mayores en juego que buscan restablecer el equilibrio. Además, nos invita a cuestionarnos sobre nuestro rol en la sociedad. ¿Contribuimos a la construcción de un mundo más justo o nuestras acciones perpetúan la injusticia? La intervención divina en el relato de Sodoma y Gomorra no debe verse solo como un acto de castigo, sino como una manifestación del deseo de un mundo más justo y equitativo. Es una invitación a cada uno de nosotros a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Este relato, más allá de su contexto bíblico, es una reflexión sobre la humanidad misma. Nos muestra cómo las acciones colectivas de una sociedad
pueden llevarla a su auge o su caída, dependiendo de los valores que escoja priorizar. Sodoma y Gomorra nos dejan una lección eterna: la importancia de vivir con integridad y justicia. Nos recuerdan que al final del día, lo que realmente importa es cómo nuestras acciones contribuyen a un mundo más justo y compasivo. Al contemplar la historia de estas ciudades, se nos invita a evaluar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de manera que contribuyamos al bienestar colectivo? ¿Nuestras acciones reflejan los valores de justicia y compasión que deseamos ver en el mundo? Este relato, entonces, no es solo una historia del pasado, es una guía para el presente y el futuro. Nos enseña que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el curso de nuestra sociedad y que juntos podemos construir un mundo donde la justicia y la moral sean los pilares fundamentales. Ahora déjame contarte sobre un personaje que realmente marca una diferencia en esta historia: Abraham. Este tipo no es solo alguien que pasa por ahí, es un verdadero ejemplo de fe y justicia. Se mete de lleno en la trama, no para ser un espectador más, sino para jugar un papel crucial. Imagina a alguien que se atreve a dialogar directamente con Dios, planteando una pregunta que realmente nos hace pensar: ¿es justo que los buenos sufran el mismo destino que los malos? Este diálogo entre Abraham y Dios no es cualquier conversación. Es una que pone sobre la mesa la importancia de la justicia y la compasión, tanto en lo divino como en lo humano. Nos hace cuestionarnos sobre nuestras propias ideas de justicia. A menudo somos rápidos para juzgar, para señalar con el dedo, pero nos detenemos a buscar la posibilidad de redención. Abraham, defendiendo a los justos, nos muestra el increíble poder que tiene interceder por otros. Lo que aprendemos de Abraham es monumental. A través de su gesto, descubrimos que la misericordia juega un papel esencial en la búsqueda de la justicia. La voluntad de Dios de escuchar y considerar salvar a la ciudad si encuentra justos entre sus habitantes nos habla de un aspecto de la divinidad que a veces olvidamos: la misericordia. Es un recordatorio potente de que incluso en los peores momentos siempre hay lugar para la esperanza y la posibilidad de cambio. La intervención de Abraham va mucho más allá de una simple negociación. Es la expresión pura de su compromiso con la justicia y su inquebrantable fe en la misericordia de Dios. Nos enseña la importancia de luchar por los demás, de creer en la capacidad de las personas para cambiar y mejorar. En un mundo donde parece que la injusticia está en cada esquina, la figura de Abraham es un faro de esperanza. Nos recuerda que debemos mantenernos firmes en nuestra búsqueda de lo justo, incluso si parece que estamos solos en esa lucha. Esta historia nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias acciones y creencias. ¿Cómo nos posicionamos frente a la injusticia? ¿Somos rápidos para condenar o buscamos caminos hacia la redención? La postura de Abraham nos anima a ser más compasivos, a entender el valor incalculable de cada vida y a no perder la fe en la posibilidad de un mundo más justo. Además, nos muestra el poder de la voz individual. A veces podríamos pensar que nuestras palabras no tienen peso, pero aquí vemos a una sola persona dialogando con lo divino, haciendo la diferencia. Nos enseña que nunca debemos subestimar el impacto que podemos tener al defender lo que creemos correcto. La historia de Abraham es también una lección sobre la importancia de la fe. Su fe no es pasiva, es una fe activa, que lo lleva a cuestionar, a dialogar y a interceder. Nos recuerda que la fe verdadera implica acción, implica comprometernos activamente con nuestros valores y principios. El ejemplo de Abraham nos invita a ser mediadores de justicia en nuestra propia vida. Nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos, a ser ese puente hacia la misericordia y la compasión en un mundo que a menudo parece haberlas olvidado. Esta interacción entre Abraham y Dios también nos habla de la relación entre lo humano y lo divino.
Nos muestra que Dios está abierto al diálogo, a escuchar nuestras preocupaciones y reflexiones. Nos recuerda que nuestra relación con lo divino puede ser una de comunicación, de intercambio, donde nuestras inquietudes y esperanzas son escuchadas. La postura de Abraham frente a la injusticia es un modelo a seguir. Nos enseña que no debemos conformarnos con el estado de las cosas, que siempre hay espacio para la intervención, para buscar un cambio positivo. Es un llamado a no ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás, a tomar una postura activa en la defensa de la justicia y la misericordia. A través de la historia de Abraham, aprendemos también sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar unos de otros. Nos recuerda que nuestra humanidad se mide por cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. Es un llamado a ser guardianes de nuestros hermanos y hermanas, buscando siempre su bienestar y justicia. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra no es solo una historia del pasado, es una enseñanza viva para nuestro presente. Nos muestra que frente a la injusticia y el sufrimiento, nuestra respuesta no debe ser la indiferencia, sino la acción comprometida y la búsqueda incansable de la justicia. Por último, la narrativa de Abraham es una invitación a reflexionar sobre el poder de nuestras propias acciones y palabras. Nos alienta a preguntarnos cómo podemos ser agentes de cambio positivo en nuestro entorno, cómo podemos ser una fuerza de justicia y compasión en un mundo que tanto lo necesita. Abraham no es solo un personaje bíblico, es un ejemplo de fe activa, justicia y misericordia. Su historia nos inspira a ser mejores, a buscar siempre lo justo y a nunca perder la esperanza en la posibilidad de un mundo más compasivo y equitativo. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, de interceder y abogar por aquellos que necesitan nuestra voz y nuestro apoyo. Vamos a hablar de un momento verdaderamente especial en la historia, uno que destaca por su esperanza y promesa. En un tiempo donde todo parecía perdido, especialmente con todo lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, ocurre algo extraordinario. Dios le hace una promesa a Abraham, pero no es una promesa cualquiera, es una promesa de bendición y renovación, algo que no solo cambiaría la vida de Abraham, sino que también tendría un impacto en todas las naciones del mundo. Esta promesa se convierte en un símbolo poderoso, como un faro de luz en medio de la oscuridad. Imagínate eso por un momento. Incluso cuando todo parece sin esperanza, hay un plan más grande, una promesa de redención y futuro. Es un recordatorio de que no importa lo oscuro que parezca el momento, siempre hay algo por lo que vale la pena esperar y creer. La fe de Abraham en esta promesa es lo que realmente lo distingue. No es solo que creyera en algo, es que su fe era tan fuerte, tan inquebrantable, que lo convirtió en el padre de muchas naciones. Piénsalo, su fe no solo transformó su propia vida, sino que también tuvo un impacto que trascendió generaciones. Es un ejemplo asombroso de cómo creer firmemente en lo bueno y en un futuro prometedor puede realmente cambiar las cosas. Ahora, hablemos del legado de Abraham, porque aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Su relación con Dios, basada en esta promesa de un futuro lleno de bendiciones, nos hace preguntarnos sobre nuestro propio legado. Comienza a pensar, ¿qué tipo de futuro estamos creando con nuestras acciones y creencias hoy? La historia de Abraham nos impulsa a vivir una vida de fe, comprometidos con valores que van más allá de lo inmediato, recordándonos que lo que hacemos tiene un propósito y un impacto mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Esta promesa de renovación es como una llamada a todos nosotros para recordar que, sin importar lo difícil que parezca el presente, hay un plan divino que nos espera. Nos invita a mantener nuestra fe y esperanza, sabiendo que podemos ser parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. La fe que movió a Abraham no se trata de una fe pasiva, es una fe activa, una que lo impulsó a actuar, a confiar y a seguir adelante, incluso cuando el camino no estaba claro.
Nos enseña el valor de creer en promesas que van más allá de nuestra comprensión inmediata y cómo esa fe puede abrir puertas a futuros inimaginables. Piensa en cómo esta promesa a Abraham es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en esta gran historia. No somos meros espectadores, somos participantes activos, llamados a vivir con fe y a contribuir a un futuro mejor, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. La promesa también destaca la importancia de la perseverancia. Abraham no vio el cumplimiento completo de esta promesa en su vida, pero nunca dejó de creer. Nos muestra que algunas veces la fe implica esperar, persistir y creer en algo más grande que nosotros mismos, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Este momento de promesa es también un llamado a la reflexión sobre la esperanza. En los tiempos más difíciles, la esperanza es lo que nos mantiene adelante, lo que nos impulsa a seguir creyendo en un mañana mejor. La historia de Abraham nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de tener esperanza. La renovación prometida a Abraham no era solo para él, era una promesa de bendición para todas las naciones. Esto subraya un principio de inclusividad y universalidad en la promesa de Dios. Nos recuerda que las bendiciones y promesas divinas no están limitadas a un grupo selecto, sino que están destinadas a alcanzar a todos, sin distinción. Esta historia también habla del poder de la oración y la comunicación con lo divino. La relación de Abraham con Dios era de diálogo continuo, demostrando que la fe implica una conversación constante, no solo pedidos en momentos de necesidad. El impacto de la promesa a Abraham se ve en cómo influyó en generaciones futuras. Nos hace pensar en cómo nuestras propias vidas y acciones pueden inspirar y bendecir a otros mucho después de que nos hayamos ido. Es un recordatorio de que lo que construimos y creemos tiene el potencial de dejar una marca duradera. La promesa de Dios a Abraham también resalta la importancia de la obediencia. Abraham no solo creyó en la promesa, también actuó en conformidad con la voluntad de Dios, incluso cuando era difícil. Nos enseña que la fe verdadera se demuestra a través de nuestras acciones y nuestra disposición a seguir el camino que se nos presenta, incluso cuando no entendemos completamente hacia dónde nos lleva. Además, esta promesa nos muestra que los planes de Dios para nosotros a menudo van más allá de lo que podemos imaginar. Abraham podría haber pensado en bendiciones inmediatas, pero Dios estaba pensando en un legado eterno. Es un recordatorio para soñar en grande y confiar en que somos parte de un plan divino mucho mayor. La promesa a Abraham también nos invita a considerar nuestra relación con Dios. ¿Es nuestra fe similar a la de Abraham? ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios y seguirlo, incluso cuando el camino no es claro? Esta historia nos anima a fortalecer nuestra fe y nuestra relación con lo divino. La historia de Abraham y la promesa de Dios es un testimonio del poder de la fe para cambiar el curso de la historia. Nos inspira a creer que sin importar cuán grande sea el desafío, nuestra fe tiene el poder de transformar nuestra realidad y la del mundo que nos rodea. La promesa única a Abraham no es solo una parte de una historia antigua, es una lección viva sobre la fe, la esperanza y el legado. Nos enseña que, con fe, podemos ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos y que nuestras vidas pueden ser un canal de bendición y renovación para el mundo. Es una invitación a vivir con propósito, mirando hacia el futuro con esperanza y confianza en las promesas que nos han sido dadas. Vamos a adentrarnos en un tema bastante serio y profundo, el pecado en Sodoma y Gomorra. Estas ciudades no eran solo un espectáculo de riqueza y lujo. Detrás de esa fachada había una realidad mucho más oscura. No estamos hablando solo de unos cuantos actos aislados de mala conducta. Lo que tenían era un problema mucho mayor, un sistema de valores completamente torcido que había calado hondo en toda la sociedad. Esto nos muestra cuán profunda puede ser la corrupción moral, llegando a formar parte de la identidad de una comunidad. Ahora,
Piensa en la depravación de estas ciudades. No se trataba solo de un tipo de mal comportamiento. Era todo un abanico de injusticias, desde la falta de hospitalidad hasta la arrogancia, pasando por la explotación de los más vulnerables. Esta diversidad del mal nos hace reflexionar sobre cómo el pecado puede presentarse en nuestras propias sociedades, muchas veces de maneras que ni siquiera notamos porque se han vuelto normales o se esconden detrás de costumbres y prácticas cotidianas. Este es el punto donde la historia realmente nos llama a la reflexión. Nos hace preguntarnos sobre nuestras propias vidas y comunidades. ¿Dónde están esas actitudes y acciones que, aunque no lo parezcan, contribuyen a crear un ambiente de injusticia y corrupción? La narrativa de Sodoma y Gomorra no es solo una lección del pasado, es un espejo que nos invita a mirar críticamente a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Lo interesante aquí es la responsabilidad que todos tenemos en esto. La historia subraya la importancia de cada uno de nosotros en la creación de una sociedad mejor. No se trata solo de apuntar con el dedo y criticar lo que está mal en los demás. Es un llamado a ser parte activa del cambio, a promover valores de justicia, compasión y respeto por la dignidad humana. Este despertar del pecado en Sodoma y Gomorra nos enseña que la corrupción moral no surge de la noche a la mañana. Se construye poco a poco, a través de acciones y decisiones que, aunque puedan parecer pequeñas e insignificantes, van sumando hasta crear una cultura tóxica. Es un recordatorio de que cada elección cuenta y que debemos estar atentos a las consecuencias de nuestras acciones. Este relato nos muestra que el pecado y la corrupción no solo dañan a quienes son explícitamente víctimas de injusticias. Al final, corrompen y destruyen la sociedad entera, incluyendo a aquellos que creían poder beneficiarse de dichas prácticas. Es una lección sobre cómo la falta de ética y moralidad termina pasando factura a todos, no solo a unos pocos. La historia también nos invita a preguntarnos cómo podemos contribuir a una cultura de positividad y ética. No basta con evitar cometer actos de injusticia. Se trata también de promover activamente el bien, de ser un ejemplo de compasión y respeto en nuestras propias vidas. Reflexionar sobre Sodoma y Gomorra nos desafía a ser críticos con las estructuras de poder y cómo éstas pueden influir en la moralidad de una sociedad. Nos enseña a cuestionar no solo las acciones individuales, sino también los sistemas que permiten y promueven la corrupción y la injusticia. Además, este relato bíblico nos recuerda la importancia de la hospitalidad y el respeto hacia el otro. La falta de estas cualidades en Sodoma y Gomorra simboliza cómo la desconexión y la indiferencia hacia las necesidades y dignidad de los demás pueden ser un indicativo de una sociedad en decadencia moral. La narrativa nos impulsa a ser agentes de cambio, subrayando que el cambio verdadero comienza en el corazón de cada individuo. Nos motiva a examinar nuestras propias vidas y a hacer los ajustes necesarios para no ser parte del problema, sino de la solución. Este examen de conciencia que nos propone la historia de Sodoma y Gomorra es esencial para el crecimiento personal y colectivo. Nos invita a preguntarnos constantemente si estamos viviendo de manera coherente con los valores que proclamamos defender. La profundidad del pecado en estas ciudades también nos enseña sobre la gravedad de la complacencia. Aceptar pasivamente las injusticias o participar en sistemas corruptos sin cuestionarlos contribuye a perpetuar el mal. Este relato nos alienta a buscar la redención y la mejora, no solo para nosotros mismos, sino para nuestra sociedad en su conjunto. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo y optar por un camino de integridad y justicia. La historia de Sodoma y Gomorra es, en última instancia, una llamada a la acción. Nos insta a no solo identificar los males en nuestra sociedad, sino a trabajar activamente para corregirlos, promoviendo un mundo más justo y compasivo.
Este relato no es solo una historia sobre el pasado, es una guía para el presente y el futuro. Nos desafía a mirar más allá de la superficie, a reconocer las múltiples capas del mal y a tomar una postura activa contra la corrupción moral, construyendo así una sociedad que refleje los más altos valores de humanidad, justicia y compasión. Hablemos de una historia que realmente te hace pensar sobre el valor de la hospitalidad y cómo nos comportamos con los demás, especialmente cuando llegan de manera inesperada. Esta historia se desarrolla en Sodoma, una ciudad que francamente tenía una reputación bastante sombría por su depravación. Pero incluso en lugares así puedes encontrar destellos de luz, y Lot, un hombre justo que vivía allí, es un perfecto ejemplo de ello. Los mensajeros divinos que llegaron a Sodoma no eran visitantes ordinarios, eran una prueba, no solo para la ciudad, sino también para Lot. Y aquí es donde Lot realmente se destaca. Al ofrecerles refugio y protección, Lot no solo estaba siendo hospitalario, estaba aferrándose a sus valores y principios en un ambiente que, bueno, no era exactamente el más acogedor. Esta historia nos pone frente a un espejo, mostrándonos la importancia de la hospitalidad. Lot abrió su casa a estos desconocidos sin dudarlo, demostrando una generosidad y un respeto que, lamentablemente, los otros habitantes de Sodoma no compartían. La gente de la ciudad no solo era hostil, sino que también tenía intenciones violentas hacia los visitantes. Esto nos lleva a preguntarnos cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar. ¿Seríamos como Lot, acogedores y generosos, o nos dejaríamos llevar por el miedo y la hostilidad como los demás ciudadanos de Sodoma? Lo que Lot nos enseña es que, no importa lo oscuro que sea el entorno, siempre podemos elegir actuar de acuerdo con nuestros valores. Su hospitalidad en una situación tan adversa es un recordatorio potente de que nuestras acciones pueden ser un faro de luz y bondad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece perdido. Esta historia también es un llamado a reflexionar sobre nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo donde, a menudo, el individualismo y la indiferencia prevalecen sobre la compasión y el cuidado hacia los demás. La hospitalidad de Lot hacia los mensajeros divinos nos desafía a ser diferentes, a ser más acogedores y a cuidar de aquellos que necesitan nuestra ayuda y protección. Además, este relato nos invita a considerar cómo nos relacionamos con el otro, el extranjero, aquellos que son diferentes a nosotros. En un momento donde las divisiones parecen más profundas que nunca, la historia de Lot y su hospitalidad es un recordatorio de la importancia de abrir nuestras puertas y nuestros corazones, de construir puentes en lugar de muros. La actitud de Lot frente a los mensajeros divinos también nos enseña sobre la valentía. No es fácil ir contra la corriente, especialmente cuando te encuentras en una sociedad que no valora los mismos principios que tú. Lot nos muestra que, a veces, ser hospitalario y compasivo requiere un acto de valentía considerable. Este relato también subraya la idea de que la verdadera hospitalidad va más allá de simplemente abrir nuestras puertas. Se trata de proteger y cuidar de aquellos dentro de nuestro hogar, de ofrecer un refugio seguro frente a la adversidad. Lot no solo acogió a los mensajeros, los protegió, incluso arriesgando su propia seguridad y la de su familia. La hostilidad de los habitantes de Sodoma hacia los visitantes es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando permitimos que el miedo y el prejuicio guíen nuestras acciones. En contraste, la hospitalidad de Lot nos anima a elegir el amor y la compasión, incluso cuando hacerlo pueda parecer el camino más difícil. La historia nos muestra que nuestras acciones y decisiones, especialmente en cómo tratamos a los demás, definen quiénes somos. Ser hospitalario en el sentido más profundo de la palabra es una elección consciente que podemos hacer cada día, sin importar las circunstancias. En un mundo cada vez más conectado, pero también más dividido, la lección de hospitalidad de Lot es más relevante que nunca.
Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en la vida de los demás, simplemente al ser acogedores y compasivos. Este relato es una llamada a la acción para todos nosotros. Nos desafía a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los valores de hospitalidad y compasión que Lot demostró. Nos invita a ser faros de bondad y compasión en nuestras propias comunidades, a abrir no solo nuestras puertas, sino también nuestros corazones, a aquellos que necesitan refugio y protección. La historia de Lot y los mensajeros divinos en Sodoma es, en su esencia, una historia sobre la elección entre la hostilidad y la hospitalidad. Nos enseña que, incluso en los lugares más improbables y en los tiempos más difíciles, siempre hay espacio para la bondad y la compasión. Es un recordatorio poderoso de que al final del día, la manera en que tratamos a los demás es lo que verdaderamente define nuestro carácter y nuestra humanidad. La historia de cómo los ciudadanos de Sodoma trataron a los visitantes divinos es bastante alarmante. No se trata solo de un episodio de mala educación o falta de hospitalidad. Es el símbolo de algo mucho más profundo y oscuro. La agresividad con la que actuaron refleja una corrupción moral que había calado hondo en la sociedad. Esto nos lleva a una pregunta bastante incómoda. ¿Cómo tratamos nosotros a los que consideramos otros en nuestro día a día? La manera en que los habitantes de Sodoma se comportaron es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los valores morales y éticos se dejan de lado. La hostilidad no solo destruye la posibilidad de una convivencia armónica, sino que también muestra un egoísmo rampante, donde la compasión y el respeto por el otro se ven completamente eclipsados. Este relato bíblico nos sirve de espejo, mostrando las grietas que pueden formarse en el tejido social cuando olvidamos la importancia de la moralidad en nuestras vidas. Este episodio es, sin duda, un llamado al cambio. Nos recuerda que es crucial fomentar y mantener en alto los valores de amor, respeto y compasión. Al reflexionar sobre la hostilidad de Sodoma, podemos sentirnos motivados a examinar y modificar nuestras propias actitudes y comportamientos. La idea es construir una sociedad que se base en la justicia y el amor, en lugar de la indiferencia y la hostilidad. La hostilidad no solo afecta a aquellos que son directamente maltratados, tiene un efecto dominó que puede desgarrar el tejido de una comunidad entera. Cuando permitimos que la hostilidad tome el mando, estamos poniendo en riesgo los cimientos mismos sobre los que se construye una sociedad sana. Este relato también nos invita a ser críticos con nosotros mismos y con nuestra sociedad. ¿Estamos contribuyendo a un ambiente de respeto y acogida? ¿O estamos, aunque sea inadvertidamente, fomentando la división y el rechazo? Es una oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestras acciones y palabras impactan a los demás y al mundo que nos rodea. La historia de Sodoma es un recordatorio de que la moralidad no es algo que podamos dar por sentado. Requiere de un esfuerzo consciente y continuo para cultivar y mantener valores que promuevan el bienestar común. Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos viviendo de manera que refleje los valores que queremos ver en el mundo? Además, nos enseña sobre la importancia de la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus necesidades y preocupaciones, es fundamental para contrarrestar la hostilidad y fomentar una sociedad más inclusiva y compasiva. La hostilidad mostrada en Sodoma también nos habla del peligro del conformismo. Cuando vemos injusticias o maltrato hacia los demás y elegimos mirar hacia otro lado, estamos siendo cómplices de esa corrupción moral. Este relato nos insta a tomar una postura activa en la defensa de la dignidad y el respeto por todos. Reflexionar sobre este episodio nos puede llevar a reconocer la importancia de la acción individual en la promoción de un cambio social positivo. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en nuestro entorno, promoviendo actitudes y comportamientos que reflejen los valores de respeto, dignidad
y compasión. Esta historia también subraya la necesidad de educación moral y ética desde temprana edad. Enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de estos valores es crucial para evitar la repetición de historias como la de Sodoma en el futuro. La hostilidad de Sodoma nos muestra cómo la falta de valores morales puede llevar a la deshumanización del otro. Cuando dejamos de ver a los demás como iguales, dignos de respeto y compasión, estamos abriendo la puerta a todo tipo de injusticias y crueldades. Este relato bíblico también es una invitación a la introspección y al arrepentimiento. Reconocer nuestras propias fallas y trabajar para superarlas es un paso esencial hacia la construcción de una sociedad más justa y amorosa. La historia nos anima a buscar la reconciliación y la unidad. En un mundo cada vez más dividido, es más importante que nunca enfocarnos en lo que nos une, en lugar de lo que nos separa. La hostilidad de Sodoma es un recordatorio de que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas para el cambio. Al final del día, son estos valores los que pueden transformar sociedades enteras, llevándonos de la oscuridad de la corrupción moral hacia la luz de una comunidad basada en el respeto mutuo y la dignidad humana. La historia de la hostilidad en Sodoma no es solo un relato del pasado. Es una lección atemporal sobre la importancia de vivir de acuerdo con valores morales y éticos. Nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a ser agentes de cambio en la promoción de una sociedad más justa, compasiva y amorosa. Cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, muchas veces nos quedamos con la idea de que todo se trataba de inmoralidad sexual. Pero, ¿sabes? El profeta Ezequiel nos abre los ojos a una perspectiva mucho más amplia. Nos cuenta que el verdadero problema iba más allá. Estaba en el orgullo, en la abundancia de recursos que no se compartían, en la pereza y, sobre todo, en la indiferencia hacia los pobres y necesitados. Esto nos lleva a pensar profundamente sobre cómo nuestras acciones o nuestra falta de acción realmente impactan a los más vulnerables entre nosotros. Ezequiel pone el dedo en la llaga al señalar que uno de los pecados más grandes de Sodoma era algo que también podemos ver a nuestro alrededor hoy en día: la indiferencia. Vivimos en un mundo donde la desigualdad y el sufrimiento están a la orden del día. Y este mensaje no podría ser más relevante. Nos hace preguntarnos, ¿estamos contribuyendo al problema al ignorar las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor? Esta historia antigua nos está llamando a ser más empáticos y a tomar un papel más activo en ayudar a aliviar el sufrimiento de los demás. Lo que Ezequiel nos está diciendo es, en realidad, una llamada a la acción. Nos está recordando que lo que realmente cuenta, lo que verdaderamente define nuestra justicia y santidad, es cómo tratamos a los menos afortunados. Nos está invitando a compartir nuestras bendiciones y a vivir de una manera que conscientemente busque el bienestar de otros, no solo el nuestro. Al mirar la caída de Sodoma y Gomorra desde esta perspectiva, encontramos una fuente de inspiración para vivir de manera más compasiva y hacer una influencia positiva en el mundo. Esta reinterpretación del pecado de Sodoma nos desafía a mirar más allá de los actos individuales de maldad y a considerar las estructuras de pecado en nuestras sociedades que perpetúan la indiferencia y la injusticia. Nos hace ver que el pecado no es solo lo malo que hacemos, sino también lo bueno que dejamos de hacer. Ezequiel nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva. No se trata solo de la maldad de unos pocos, sino de la actitud de una sociedad entera que se vuelve ciega ante el sufrimiento de sus miembros más vulnerables. Este mensaje es especialmente potente en un mundo donde el individualismo a menudo se celebra más que la solidaridad. Nos recuerda la importancia de la comunidad y de cuidarnos unos a otros, especialmente a aquellos que no tienen voz o poder. La indiferencia hacia los necesitados que Ezequiel critica es un llamado a examinar nuestras propias vidas.
¿Estamos viviendo de una manera que refleja compasión y justicia o estamos cerrando los ojos ante las necesidades de los demás? La historia de Sodoma y Gomorra, vista a través de los ojos de Ezequiel, nos enseña sobre la importancia de la empatía. Nos desafía a poner en práctica la compasión, no solo como un sentimiento, sino como una acción concreta hacia los demás. Ezequiel nos muestra que la justicia divina va más allá de la retribución. Se trata de restaurar la justicia en las relaciones humanas, asegurando que todos sean tratados con dignidad y respeto. Esta narrativa también nos anima a ser críticos con las normas y valores de nuestra sociedad. Nos invita a cuestionar y a desafiar las prácticas que contribuyen a la marginación y al sufrimiento de los desfavorecidos. Nos recuerda que ser una fuerza positiva en el mundo no siempre requiere de grandes actos heroicos. A menudo se trata de pequeñas acciones diarias de bondad y solidaridad hacia aquellos que nos rodean. Al reflexionar sobre el mensaje de Ezequiel, podemos encontrar la motivación para cambiar no solo nuestras propias vidas, sino también para contribuir al cambio en nuestra comunidad y en la sociedad en general. Este llamado a la acción es un recordatorio de que todos tenemos un papel que jugar en la creación de un mundo más justo y compasivo. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia, ya sea a través de nuestro tiempo, recursos o simplemente prestando atención a aquellos que necesitan ayuda. La historia nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a actuar, a no ser meros espectadores del sufrimiento ajeno. Ezequiel nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables. No se trata solo de creencias personales o prácticas religiosas. Se trata de cómo esas creencias se traducen en actos de justicia y amor. Este enfoque en la acción nos lleva a considerar cómo nuestras propias comunidades pueden ser más inclusivas y solidarias. ¿Cómo podemos transformar nuestras sociedades para que nadie se quede atrás? ¿Cómo podemos construir sistemas que realmente cuiden de todos sus miembros? La historia también destaca la necesidad de la autenticidad en nuestras acciones. No basta con realizar actos de caridad de manera superficial. Se trata de comprometerse genuinamente con el bienestar de los demás, buscando entender y aliviar sus sufrimientos. Ezequiel nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con los valores que afirmamos sostener. Es un llamado a la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. La reinterpretación de la caída de Sodoma y Gomorra es un recordatorio de que la indiferencia y la inacción pueden ser tan destructivas como los actos de maldad explícitos. Nos desafía a tomar una postura activa contra la injusticia en todas sus formas. Este mensaje de Ezequiel es un llamado a la esperanza y al optimismo. Nos recuerda que, a pesar de los desafíos y las injusticias del mundo, cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a un futuro más brillante y compasivo. La historia de Sodoma y Gomorra, leída a través de los ojos de Ezequiel, nos ofrece una visión más profunda y matizada del pecado y la justicia. Nos enseña que el verdadero pecado radica en la falta de amor y compasión hacia nuestro prójimo y que la verdadera justicia se encuentra en la solidaridad y el cuidado mutuo. Este enfoque nos desafía a repensar nuestras prioridades y a reevaluar cómo nuestras elecciones y comportamientos impactan a los demás. Es una invitación a vivir de una manera que honre nuestra conexión y responsabilidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, la perspectiva de Ezequiel sobre el pecado y la justicia nos ofrece una guía poderosa para navegar los desafíos de nuestro tiempo. Nos motiva a buscar maneras de ser más inclusivos, justos y compasivos en nuestras vidas diarias, recordándonos que cada acción cuenta y que todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo mejor.
La historia de Sodoma y Gomorra, a través de los ojos de Ezequiel, no es solo una lección sobre el pasado, es una inspiración para el presente y el futuro. Nos llama a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a comprometernos a vivir de manera que fomentemos la justicia, la compasión y el amor en cada aspecto de nuestras vidas. Es un recordatorio de que al final del día, lo que verdaderamente importa es cómo tratamos a los demás y cómo contribuimos al bienestar colectivo. La intervención divina en las ciudades de Sodoma y Gomorra marca un punto de inflexión en la historia bíblica. La decisión de destruir estas ciudades no fue tomada a la ligera, fue el resultado de una profunda depravación moral que exigía una respuesta. Este acto de juicio divino nos recuerda que, aunque la paciencia de Dios es grande, hay un límite para su tolerancia al pecado. Es una lección sobre las consecuencias últimas de nuestras acciones y la importancia de vivir de acuerdo con principios morales. A pesar de la severidad del castigo, la historia de Sodoma y Gomorra también es una de misericordia y salvación. La protección de Lot y su familia demuestra que incluso en los momentos de juicio más severos, Dios busca salvar a aquellos que son justos. Este balance entre justicia y misericordia es central en la narrativa, ofreciéndonos una visión compleja de lo divino que valora la rectitud y busca preservarla. La destrucción de estas ciudades nos enseña sobre la redención y la posibilidad de un nuevo comienzo. A través del rescate de Lot, vemos que incluso en las circunstancias más desoladoras hay esperanza para aquellos que se mantienen fieles a sus principios éticos y morales. Esta historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas, considerando cómo podemos buscar la redención y cultivar la justicia y la misericordia en nuestras acciones. La huida de Lot y su familia de Sodoma es una carrera contra el tiempo, impregnada de urgencia y desesperación. Este momento crítico subraya la importancia de la obediencia y la prontitud al responder a las advertencias divinas. Nos muestra que, ante la inminencia del peligro, la dilación no es una opción. Es un llamado a actuar con decisión y confianza en la guía proporcionada. La trágica transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal por mirar atrás es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la duda y la nostalgia por un pasado corrupto. Esta parte de la historia nos enseña sobre la importancia de mirar hacia adelante, hacia la redención y el cambio, en lugar de anhelar lo que dejamos atrás, especialmente cuando eso nos aleja de nuestro camino ético y espiritual. La huida de Lot es relevante para nuestro tiempo, recordándonos la importancia de estar atentos a las señales de advertencia en nuestras vidas y la sociedad. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, es vital permanecer enfocados en nuestros valores y estar listos para actuar rápidamente en defensa de lo justo y verdadero. La historia posterior de las hijas de Lot, quien, temiendo la extinción de su linaje, toman decisiones moralmente cuestionables, es un testimonio del impacto duradero que un entorno corrupto puede tener en las personas. Aunque escaparon físicamente de la destrucción, las cicatrices psicológicas y morales de su pasado en Sodoma influenciaron sus acciones futuras. Esto nos hace cuestionar cómo nuestro entorno y las normas sociales influyen en nuestras decisiones y moralidad. La trama de las hijas de Lot destaca la importancia de los valores que transmitimos a las generaciones futuras. En un mundo donde los modelos a seguir a menudo promueven el egoísmo y la gratificación instantánea, es crucial enseñar principios de integridad, respeto y consideración por el bien común. Nos recuerda que somos responsables no solo de nuestras acciones, sino también de cómo éstas influencian a aquellos que nos rodean. A pesar de las acciones de las hijas de Lot, su historia también nos habla de resiliencia y la búsqueda de continuidad frente a la adversidad.
Nos invita a reflexionar sobre cómo, incluso en situaciones complicadas, buscamos preservar algo de valor para el futuro. Es un llamado a considerar cómo podemos superar las influencias negativas de nuestro pasado o entorno para construir un futuro mejor, basado en valores positivos y redentores. Cada una de estas secciones nos desafía a mirar más allá de la superficie de nuestras vidas y la sociedad, instándonos a considerar cómo nuestras acciones, entorno y legado impactan no solo en el presente, sino en el futuro. La historia de Sodoma, Gomorra y sus personajes nos ofrece lecciones valiosas sobre la justicia, la misericordia, la hospitalidad y la necesidad de vivir de acuerdo con principios éticos y morales. Nos anima a reflexionar sobre nuestro papel en la creación de un mundo más justo y compasivo, recordándonos la importancia de la resiliencia y la capacidad de redención. ¿Estamos listos para aceptar estas lecciones y actuar en consecuencia en nuestras propias vidas? Las ciudades de Sodoma y Gomorra resuenan a lo largo del Nuevo Testamento como símbolos potentes de la destrucción que sigue a la inmoralidad y el rechazo de Dios. Esta referencia constante subraya la importancia de aprender de los errores del pasado y la necesidad de vivir una vida en consonancia con los principios espirituales. Nos recuerda que, aunque el mensaje de Dios es uno de amor y redención, también hay un llamado serio a la responsabilidad y al arrepentimiento. La mención de estas ciudades en textos como la segunda epístola de Pedro y el libro de Judas actúa como una advertencia contra la complacencia y la corrupción moral. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y comunidades, preguntándonos si estamos ignorando las lecciones del pasado y avanzando por un camino que nos aleja de lo divino. Es un recordatorio de que la gracia de Dios va de la mano con un llamado a la transformación personal y social. Al reflexionar sobre la historia de Sodoma y Gomorra en el contexto del Nuevo Testamento, se nos invita a considerar cómo los temas de juicio, misericordia y redención se aplican en nuestro tiempo. En un mundo marcado por la injusticia y el abandono de valores espirituales, la historia sirve como un recordatorio de que aún estamos llamados a vivir de manera que refleje nuestro compromiso con lo bueno, lo justo y lo verdadero. La búsqueda arqueológica de Sodoma y Gomorra ha fascinado tanto a creyentes como a escépticos, convirtiendo estas ciudades en un cruce entre la leyenda y la realidad histórica. Los esfuerzos por ubicar estas antiguas ciudades han arrojado luz sobre cómo la narrativa bíblica se entrelaza con la historia y la geografía del antiguo cercano Oriente. Esta búsqueda nos recuerda la importancia de entender nuestro pasado, no solo para confirmar relatos históricos, sino también para extraer lecciones valiosas que se aplican más allá de su contexto temporal. Aunque los hallazgos arqueológicos han sugerido posibles ubicaciones para estas ciudades cerca del Mar Muerto, el debate continúa sobre su existencia histórica y la naturaleza de su destrucción. Estas discusiones abren un espacio fascinante para el diálogo entre fe y ciencia, permitiéndonos explorar cómo nuestras interpretaciones del pasado influyen en nuestra comprensión del presente y nuestras esperanzas para el futuro. Independientemente de su base histórica, la historia de Sodoma y Gomorra trasciende la cuestión de su realidad física. Nos ofrece una narrativa rica en simbolismo y enseñanzas morales, enfatizando la importancia de la ética, la responsabilidad y la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones y sus impactos en el mundo que nos rodea. Al considerar la historia de Sodoma y Gomorra hoy, es imposible no ver los paralelismos con los desafíos éticos y morales de nuestra época. En una era de avances tecnológicos sin precedentes y cambios sociales rápidos, las preguntas sobre la justicia, la compasión y la integridad moral son más relevantes que nunca.
Nos vemos obligados a preguntarnos si, en nuestra búsqueda de progreso, estamos descuidando los valores fundamentales que sustentan una sociedad justa y compasiva. La caída de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia contra la complacencia y el olvido de lo que es verdaderamente importante. En un mundo lleno de distracciones, donde el éxito a menudo se mide en términos materiales, la historia nos llama a reevaluar nuestras prioridades y a buscar un significado más profundo en nuestras vidas y acciones. Nos invita a considerar cómo nuestras elecciones diarias reflejan nuestros valores más profundos y cómo contribuyen al bienestar de nuestra comunidad y del mundo en general. Reflexionar sobre Sodoma y Gomorra en el contexto actual nos anima a imaginar un futuro diferente, uno en el que la justicia, la misericordia y la compasión sean los pilares de nuestra sociedad. Nos desafía a actuar con integridad, a cuidar de los vulnerables y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y amoroso. En última instancia, la historia de estas ciudades antiguas no es solo un recordatorio de lo que puede suceder cuando perdemos de vista lo que es importante, sino también una llamada a la acción para crear un legado de positividad y esperanza. La historia de Sodoma y Gomorra continúa resonando a través de los siglos, no solo como un relato de castigo y destrucción, sino también como una fuente de profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la capacidad de redención. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a nuestra sociedad, desafiándonos a vivir de acuerdo con valores que fomenten la vida, la dignidad y el respeto mutuo. ¿Cómo responderemos a este llamado en nuestro tiempo? Las ciudades de Sodoma y Gomorra resuenan a lo largo del Nuevo Testamento como símbolos potentes de la destrucción que sigue a la inmoralidad y el rechazo de Dios. Esta referencia constante subraya la importancia de aprender de los errores del pasado y la necesidad de vivir una vida en consonancia con los principios espirituales. Nos recuerda que, aunque el mensaje de Dios es uno de amor y redención, también hay un llamado serio a la responsabilidad y al arrepentimiento. La mención de estas ciudades en textos como la segunda epístola de Pedro y el libro de Judas actúa como una advertencia contra la complacencia y la corrupción moral. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y comunidades, preguntándonos si estamos ignorando las lecciones del pasado y avanzando por un camino que nos aleja de lo divino. Es un recordatorio de que la gracia de Dios va de la mano con un llamado a la transformación personal y social. Al reflexionar sobre la historia de Sodoma y Gomorra en el contexto del Nuevo Testamento, se nos invita a considerar cómo los temas de juicio, misericordia y redención se aplican en nuestro tiempo. En un mundo marcado por la injusticia y el abandono de valores espirituales, la historia sirve como un recordatorio de que aún estamos llamados a vivir de manera que refleje nuestro compromiso con lo bueno, lo justo y lo verdadero. La búsqueda arqueológica de Sodoma y Gomorra ha fascinado tanto a creyentes como a escépticos, convirtiendo estas ciudades en un cruce entre la leyenda y la realidad histórica. Los esfuerzos por ubicar estas antiguas ciudades han arrojado luz sobre cómo la narrativa bíblica se entrelaza con la historia y la geografía del antiguo cercano Oriente. Esta búsqueda nos recuerda la importancia de entender nuestro pasado, no solo para confirmar relatos históricos, sino también para extraer lecciones valiosas que se aplican más allá de su contexto temporal. Aunque los hallazgos arqueológicos han sugerido posibles ubicaciones para estas ciudades cerca del Mar Muerto, el debate continúa sobre su existencia histórica y la naturaleza de su destrucción. Estas discusiones abren un espacio fascinante para el diálogo entre fe y ciencia, permitiéndonos explorar cómo nuestras interpretaciones del pasado influyen en nuestra comprensión del presente y nuestras esperanzas para el futuro. Independientemente de su base histórica, la historia de Sodoma y Gomorra trasciende la cuestión de su realidad física.
Nos ofrece una narrativa rica en simbolismo y enseñanzas morales, enfatizando la importancia de la ética, la responsabilidad y la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones y sus impactos en el mundo que nos rodea. Al considerar la historia de Sodoma y Gomorra hoy, es imposible no ver los paralelismos con los desafíos éticos y morales de nuestra época. En una era de avances tecnológicos sin precedentes y cambios sociales rápidos, las preguntas sobre la justicia, la compasión y la integridad moral son más relevantes que nunca. Nos vemos obligados a preguntarnos si en nuestra búsqueda de progreso estamos descuidando los valores fundamentales que sustentan una sociedad justa y compasiva. La caída de Sodoma y Gomorra sirve como una advertencia contra la complacencia y el olvido de lo que es verdaderamente importante. En un mundo lleno de distracciones, donde el éxito a menudo se mide en términos materiales, la historia nos llama a reevaluar nuestras prioridades y a buscar un significado más profundo en nuestras vidas y acciones. Nos invita a considerar cómo nuestras elecciones diarias reflejan nuestros valores más profundos y cómo contribuyen al bienestar de nuestra comunidad y del mundo en general. Reflexionar sobre Sodoma y Gomorra en el contexto actual nos anima a imaginar un futuro diferente, uno en el que la justicia, la misericordia y la compasión sean los pilares de nuestra sociedad. Nos desafía a actuar con integridad, a cuidar de los vulnerables y a trabajar juntos para construir un mundo más justo y amoroso. En última instancia, la historia de estas ciudades antiguas no es solo un recordatorio de lo que puede suceder cuando perdemos de vista lo que es importante, sino también una llamada a la acción para crear un legado de positividad y esperanza. La historia de Sodoma y Gomorra continúa resonando a través de los siglos, no solo como un relato de castigo y destrucción, sino también como una fuente de profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la capacidad de redención. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a nuestra sociedad, desafiándonos a vivir de acuerdo con valores que fomenten la vida, la dignidad y el respeto mutuo. ¿Cómo responderemos a este llamado en nuestro tiempo?